comenzamos por el principio la historia de Andrés García Benítez, el más célebre de los dibujantes holguineros que hoy yace en el más oscuro olvido. Y también sobre un dinero enterrado en el patio de la casona, donde ahora está la tienda La Casa Azul. Muy poco del matrimonio de los padres de Andrés, o sea, de los padres de los García Benítez. Solamente un pequeño escrito que dejó Andrés dice que su padre era un enamorado tímido, que no se decidía y que por eso la decisión fue de doña Rita. Dice Andrés además que el día de la boda, doña Rita se casó vestida de negro. Lo que no dice Andrés ni sabemos es por qué se casó vestida de negro. Sí cuenta que no se pudieron casar en la iglesia de San José como ellos querían, porque en esos momentos la iglesia de San José estaba tomada por el ejército. Fíjense que se casaron el día 7 de diciembre de 1896, o sea, estábamos en plena guerra del 95, y algo casual, el día que se casaron Saturnino y doña Rita, ese día, 7 de diciembre de 1896, allá en La Habana, cayó el bravo Antonio Maceo. Es verdad que fue casual, pero es verdad también que Saturnino y Rita nunca celebraron aniversarios de casados, no, porque se vería muy mal que un español estuviera haciendo celebraciones precisamente el día en que se estaba conmemorando la muerte de Antonio Maceo, y más, todavía mucho más, porque aquí en Holguín, Rita y Saturnino vivían en una calle que se llama Antonio Maceo. En esta casona que es vecina del Correo de Holguín, vivieron Saturnino y Rita. Aquí le crecieron sus hijos. Aquí Andrés se hizo dibujante y la casona se le introdujo por la piel. Cuando además de dibujante, Andrés García Benítez se hizo escenógrafo del teatro cubano, la vieja casona de sus padres le salían sus diseños casi sin querer. Y de eso se percató el sagaz crítico teatral René Leal, que dijo, aplaudiéndolo, que todas las escenografías de Andrés rememoraban la luz del atardecer de las casas coloniales cubanas. Pero esta casona vecina del Correo no fue la primera de los García Benítez. Exactamente en estos momentos entra en esta historia otro personaje, el tío Eladio. Es que cuando uno se adentra en eso de los parentescos, las biografías siempre comienzan más atrás. La historia de Andrés y sus hermanos comienza en Portugalete, que es una villa de la provincia de Vizcaya, situada en la comunidad autónoma del País Vasco. Ahí nació el tío Eladio y un hermano de él, José. El tío Eladio llegó a Holguín exactamente en el año 1857, vino por Jibara. Y mientras el tío Eladio vino para acá, su hermano José se quedó en España, se casó, tuvo hijos, 6 hijos en total. Uno de esos hijos de José es Saturnino, que es el padre de Andrés. Un mal día falleció José y poco después murió la esposa de José. Por tanto, los hijos de José quedaron huérfanos doblemente y eran unos niños. Entonces, el tío Eladio se ocupó de sus sobrinos, mandó que todos vinieran a Holguín. Rico como era, el tío Eladio siempre tuvo la idea de comprarse una buena casa aquí en Holguín, pero bueno, primero había que encontrar esa casa. Y esto de comprarse una buena casa pues fue todavía mucho más firme cuando su sobrino Saturnino se casó con Rita Benítez. Una casa, una buena casa en Holguín, eso quería el tío Eladio. Y entonces ocurre que fallece en Holguín doña Victoriana de Ávila, la gran benefactora, la mujer que dio el dinero para hacer la iglesia de Jibara y el primer hospital que tuvo la ciudad de Holguín.
Muerta doña Victoriana de Ávila, los herederos de la doña decidieron vender su casona, que es esta, donde ahora está la tienda La Casa Azul. Fue el tío Eladio quien la compró y aquí vinieron a vivir sus sobrinos recién casados, Saturnino y Rita. Y aquí en esta casa a Saturnino y a Rita le nacieron todos sus hijos. Aquí nacieron, aunque crecieron en la otra casona, la que está al lado del correo. Cuando Andrés ya estaba viejo y le comenzaban los primeros síntomas de la demencia, vivía entonces en San Juan, Puerto Rico, y escribió un artículo, un pequeño artículo que publicó en la prensa de aquel lugar. Tuvimos acceso a ese texto y en él habla de un dinero enterrado en esta casa. Dice Andrés, antes que el anterior propietario, la casa había sido de un tal señor Peña que, decía la memoria vieja de Holguín, había enterrado un tesoro en el patio. El patio, vamos a ir al patio. Como ven, ya en la Casa Azul no hay patio por las transformaciones de los viejos edificios coloniales hasta llegar ahora. Como no hay patio, no nos queda otra que seguir leyendo a Andrés. Él dice en ese periódico de San Juan, a mi padre no le interesó la historia del oro enterrado por el señor Peña, porque papá únicamente confiaba en el esfuerzo propio para salir adelante. Pero mi madre y mis hermanas sí que hablaban todos los días del tesoro y hablaban del hecho terrorífico que rodeaba el tesoro del señor Peña. El tesoro del señor Peña. Vamos a seguir leyendo. Según la leyenda, el señor Peña mandó a cavar un hueco en el patio, en este patio, un hueco que hicieron 2 esclavos. Ahí escondieron el tesoro, que era una botijuela llena de monedas de oro. Pero para proteger el tesoro, el señor Peña mandó que mataran a los 2 esclavos que habían abierto el hueco y a los 2 los enterró junto con la botijuela. Dice Andrés en el artículo que una madrugada los gritos de su hermana María Soledad los despertó a todos. La niña había soñado con los 2 negros esclavos asesinados por el señor Peña y decía María Soledad que en el sueño se le habían aparecido los 2 negros esclavos que habían muerto y que le habían dicho que el dinero estaba enterrado en una palma que hay en el patio. Sí, exactamente. En el patio había una palma que hoy obviamente ya no está. Don Saturnino no creía mucho en lo del tesoro, él se lo decía muchas veces a la familia. Pero bueno, ahora que la niña había soñado aquello, empezó a hacer excavaciones, por si acaso. Dice que hizo muchísimos huecos en el patio y finalmente los huecos aparecieron los restos de los 2 negros esclavos y también apareció una botijuela rota y vacía. O sea, que alguien, antes que el señor Peña, había encontrado el tesoro. ¿Quién? No se sabe. Dice
Dice Andrés que después de aquello de la botijuela, siempre que la familia iba a salir y doña Rita, la madre, se iba a quedar sola en la casa, siempre le preguntaban si tenía miedo y doña Rita siempre respondía lo mismo, que no tenía miedo, que lo único que ella quería era que se le aparecieran los espíritus de los dos negros esclavos para preguntarle por qué fue que vinieron a avisarle de la botijuela, si ellos sabían muy bien que ya la habían encontrado. El tesoro, el verdadero tesoro de los García Benítez era la mano hábil, habilísima de su hijo Andrés para el dibujo. En este libro aparecen algunas obras del muchacho artista, pero esas solamente son el inicio de cómo Andrés se convirtió en uno de los más importantes dibujantes de la prensa cubana de los años 1940 y 50. Le hablaremos en el próximo programa. Hasta entonces.